Bienvenidos a Insure Voice. Aquí exploramos más allá de las pólizas para entender cómo el derecho de seguros conecta con la vida real y protege lo que importa. Desde grandes catástrofes hasta pequeñas eventualidades, el mundo de los seguros está en cada rincón de nuestras vidas. Prepárate para sumergirte en casos, anécdotas y temas actuales que redefinen el derecho de seguros. Desde la Universidad Externado de Colombia, esto es Insure Voice. Bueno, entonces estamos aquí en un nuevo capítulo de Insure Voice. Estamos hoy con la doctora Rebeca Herrera, abogada de la Universidad Javeriana, abogada experta en Derecho de Seguros y Reaseguros, arbitraje nacional e internacional, con una experiencia absolutamente importante en este sector. Es docente de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Andes, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, así como de áreas LATAM, y pues ha ocupado una serie de cargos directivos en distintas entidades, y tiene una maestría en el London School of Economics. Y también nos acompaña Daniel Tocaría Díaz, que es asesor de la Unidad de Regulación Financiera, donde lidera proyectos relacionados con la implementación de Solvencia II, de NIF 17 y otros asuntos. Él es economista y politólogo de la Universidad de los Andes. Hizo una maestría en Economía Aplicada y es especialista también en seguros de la Universidad Externado de Colombia. Y pues los hemos invitado hoy para hablar, para un poco explorar la reciente reforma al régimen de reservas técnicas en Colombia, analizando por supuesto su relevancia para la estabilidad del sector asegurador y la protección de los asegurados. Y vamos aquí también, entre otras cosas, a discutir unos decretos que han salido, su relación con estándares internacionales, y los desafíos operativos que enfrentan las aseguradoras, además, pues obviamente de todo lo que está relacionado con la protección de nuestros consumidores y el futuro de la regulación prudencial. Entonces, pues bienvenidos doctor, bienvenido doctor Rebeca, bienvenido doctor Daniel. ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias por Gracias, doctor Neira, por esta invitación. Muchas gracias, Juan Camilo, por esta invitación y qué interesante tener estos espacios para hablar de regulación y sobre todo hablar de regulación prudencial para el sector asegurador. Bueno, arranquemos. Entonces, yo quisiera primero que todo preguntarles, y de pronto, doctora Rebeca, que usted nos cuente qué son las reservas técnicas de las entidades aseguradoras y por qué son necesarias esas reservas. Bueno, pues doctor Neira, gracias por la pregunta. Voy a responder como le respondo siempre a mis alumnos, y es: las reservas técnicas son aquel elemento en la contabilidad y en las finanzas de las compañías de seguros que permiten hacer la magia de por qué se puede asegurar. Y son básicamente unos recursos que las aseguradoras guardan en su pasivo para hacer frente a todas las obligaciones que tienen con sus asegurados. Es decir, reflejan la obligación que tienen con los asegurados desde el punto de vista técnico. No son recursos que estén a nombre de terceros ni en general para atender otras obligaciones de la entidad aseguradora, sino para atender las obligaciones que hay con los asegurados. Y básicamente lo que buscan es soportar con dinero el paso del tiempo en el que está vigente el riesgo que la aseguradora estará llamada a cubrir y por el cual estará llamada a responder el día que éste se materialice. Y pues bueno, las reservas se constituyen con las primas. Si se trata de reservas, digamos, que van a acompañar ese riesgo mientras ocurre el siniestro o mientras cesa la obligación de la aseguradora, y tan pronto que ocurre el siniestro, también las aseguradoras están obligadas a constituir unas reservas para prepararse al pago de ese siniestro. Entonces, básicamente, el concepto básico son dineros en el pasivo del asegurador a favor de los asegurados. ¿Y qué tipos de reservas existen? Existen dos tipos de reservas, básicamente las reservas de primas y las reservas de siniestros. Entonces, esas reservas de primas fue aquellas que mencioné hace un segundo y son aquellas que acompañan a la aseguradora a hacer frente, a soportar el riesgo a lo largo del tiempo. Y ahí en esas reservas de primas encontramos dos reservas básicamente atendiendo al tipo del seguro en el que estamos hablando. Si estamos frente a seguros de daños generales o seguros de vida colectivos de corto plazo, tenemos la reserva de riesgos en curso, donde encontramos pues el componente de la reserva de prima no devengada. Y si estamos frente a seguros de personas individuales y de largo plazo, estamos hablando de la reserva
reserva matemática. Y ya las reservas de siniestros, que son aquellas que le ayudan a la aseguradora a prepararse para el pago del siniestro, encontramos la reserva de siniestro avisado, que es aquella reserva que la aseguradora constituye en el momento que tiene conocimiento de que ocurrió el siniestro. Encontramos la reserva de IBNR, o aquella reserva que se constituye para pagar o hacerle frente a los siniestros que puede que hayan ocurrido, pero que la aseguradora todavía no conoce. Ahí es donde, y eso ¿por qué puede pasar? Porque el siniestro puede ocurrir, pero el asegurado tiene más o menos 2 años en términos generales, dependiendo del tipo de seguro del que estemos hablando, para reclamar. Entonces la aseguradora constituye esta reserva para prepararse para eso, que le llegue el conocimiento del siniestro de una manera tardía. Y luego encontramos reservas especiales por ramos. Entonces ahí tenemos reservas especiales de enfermedad profesional en riesgos laborales, reservas de desviación de siniestralidad en los seguros previsionales, en el seguro de terremoto, y tenemos la famosa reserva de riesgos catastróficos para el ramo de terremoto, de la cual creo que... Uy, de terremoto ahorita sí vamos a hablar, esa de terremoto es bueno. Oiga, Daniel, ¿por qué es tan importante la regulación prudencial? Yo creo que y se conecta mucho con lo que estaba hablando ahorita Rebeca, porque pues a la larga esa es la definición conceptual, ¿no? Vamos a tener algo reservado para atender unas obligaciones futuras que sabemos que van a pasar, o que estimamos con ciertas hipótesis que van a suceder, o unas que ya ocurrieron pero que todavía no nos han dicho que debemos pagar. Y la manera en la que la regulación entra a jugar es cómo vamos a calcular esas reservas. Si nos vamos a todo el sistema financiero, la regulación prudencial lo que busca es definir estos cimientos, como estos pilares fuertes, para que tengamos unos edificios que sean sostenibles y sobre todo que sean estables y resilientes frente a escenarios adversos. Entonces la regulación prudencial entra a definir reglas, sobre todo para los momentos en los que las cosas se ponen feas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando empiezan a haber, por ejemplo, si nos vamos al mundo de los establecimientos de crédito o los bancos? ¿Qué empieza a ocurrir cuando se otorgan muchos créditos, pero las personas o los consumidores no empiezan a pagarlos? Lo mismo ocurriría en el sector asegurador. ¿Cómo entra a jugar la regulación prudencial acá? Y es qué pasa si se nos empiezan a desviar los siniestros, si empiezan a muchas personas a siniestrarse, cuál es la capacidad financiera de las entidades para hacer frente a esas obligaciones. Entonces la regulación prudencial son ese conjunto de normas que nos hacen a todos sentirnos tranquilos, que cuando las cosas se pongan feas, todo va a salir bien. Y muchas veces ahí, como contexto histórico, todos estos estándares, si nos vamos al mundo de los establecimientos de crédito, surgen en escenarios adversos. Esa regulación, esos comités de Basilea surgen después de que las cosas se pusieron feas. Y tal vez estos del sector asegurador surgen también en ese mismo contexto, y es las cosas se ponen feas para el sistema financiero, pero hay unos riesgos que pueden ser de temas de contagio, sistémicos, y qué ocurriría para un sector como el asegurador, que precisamente tiene un rol contracíclico, y es cuando existen catástrofes de tipo ambiental, pues cómo vamos a empezar a hacer frente, y ojalá que la regulación y la manera en la que se cuantificaron esos pasivos pues esté hecho de acuerdo a las naturalezas de esos riesgos que asumieron las aseguradoras. Entonces, la respuesta corta ahí, Juan Camilo, es ojalá la regulación tenga unas reglas lo suficientemente claras, robustas, que nos hagan sentir estables y tranquilos con que el sistema va a funcionar cuando existan escenarios adversos, o como decía ahorita, cuando las cosas no se pongan tan chéveres. Pero la regulación prudencial, digamos, ¿es importante para los aseguradores o es importante para los tomadores, para los asegurados, para los beneficiarios o para todos? Es una pregunta clave, porque ahí, como hacedores de regulación, nuestros grupos de valor casi siempre son los regulados. Las aseguradoras son las que se leen el decreto. Tal vez usted, como tomador de póliza, no quiere saber cómo se está cuantificando el pasivo de la aseguradora que le está respondiendo a usted por el choque del carro. Pero en últimas, la regulación prudencial debe estar pensando es en el tomador, en el asegurado y el beneficiario. Entonces, ese para el hacedor de la regulación es la principal preocupación. El día que se desvíen los siniestros, el día que ocurran cosas catastróficas, se le responda a los tomadores, asegurados y beneficiarios, y sobre todo exista la sostenibilidad y la capacidad financiera de las aseguradoras para hacer frente a esas obligaciones. Oye, Rebeca, y entonces, ¿tú podrías contarnos cuál es el régimen de reservas técnicas actual? Pues bueno, nuestro régimen de reserva actual, como bien lo decía Daniel, pues de pronto me va a remontar muy atrás, y es el artículo 335 de la Constitución. Establece que la actividad aseguradora es una actividad de interés público, y ahí conecto con lo que estaba diciendo Daniel. Esta regulación lo que busca es hacer realidad ese interés público, esa protección a los intereses legítimos de todo aquel que se acerca a la industria aseguradora, para proteger la estabilidad
digamos, la solvencia de la entidad aseguradora y así proteger la estabilidad de todo el sistema financiero. Entonces, el régimen actual pues digamos que nuestro régimen actual viene de una cadena histórica importante. Digamos que nuestro régimen, toda la filosofía nace de los años 70, cuando pues viene el Código de Comercio y demás, y pues se jala toda esta regulación que venía desde los años 20 del siglo XX, perdón. Y lo que establece es que las reservas deben cuantificarse en función a pues unas metodologías que establece la regulación y que en últimas establece la Superintendencia Financiera y bajo unos lineamientos legales y reglamentarios que salen del Ministerio de Hacienda con el apoyo de la ORF. Y hoy en día el régimen de reservas, ya con la modificación de la cual vamos a hablar, de los decretos 1271 y 1272 de 2024, vamos a ver que hoy en día el régimen de reservas lo que busca es que ellas se calculen con base en la mejor estimación que haga el asegurador, ¿sí? Antes eran unas metodologías fijas, pero ¿qué tan buena era la estimación de esas metodologías que han estado fijas a lo largo del tiempo? No lo sabemos. Hoy en día lo que se busca es llegar a una mejor estimación. ¿Por qué? Porque ya sabemos, desde el año 2012 en Colombia venimos implementando un régimen de solvencia de la aseguradora, o sea, de la solidez financiera de la aseguradora con base en los riesgos que ella corre. No solo los riesgos asegurados, sino los riesgos que ella corre por ser una empresa y una entidad que funciona en un régimen comercial y legal como el colombiano. Daniel, ¿y de qué se trata el decreto 1271 que mencionaba Rebeca? ¿Qué es eso de la mejor estimación? No, y esto viene de un contexto y una conversación muy interesante que se ha tenido entre regulador, supervisor, entidades aseguradoras, otras entidades que emiten contratos de seguro e incluso con la participación de consumidores del sector asegurador. Y es que, como decía Rebeca, si bien hay un régimen de reservas actual suficientemente robusto que ha demostrado pues, que le ha hecho frente a situaciones adversas como la pandemia, por ejemplo, en donde pues evidentemente ninguna situación o no existió una situación en la que alguna aseguradora estuviera en una situación en la que no considera que pudiera hacerle frente financiero a las obligaciones, sí es necesario como reguladores estar viendo qué está ocurriendo en las conversaciones alrededor del mundo. Y ahí es donde desde el 2021 surge esta conversación, y es qué está pasando, por ejemplo, con la NIF 17, la manera en la que usted contabiliza y mide las obligaciones a cargo de entidades que emiten contratos de seguro. Y ahí existe toda una institucionalidad en el mundo, se llama el IASB, que es el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, que es la que publica todas estas NIF. Y en particular para el sector asegurador nosotros veníamos de la aplicación de la NIF 4, que si bien eran unos principios de valoración y medición de contabilidad de contratos de seguro, era muy flexible y muy abierto, era una serie de principios. Y desde el 2021 publicó ya las últimas enmiendas de cómo debía ser una NIF 17, ya con unos principios mucho más aterrizados, con unas metodologías mucho más claras, y desde ese año empezamos las conversaciones acá en Colombia de cómo converger a una norma de este tipo. Y respondiendo puntualmente a su pregunta, el 1271 lo que hace es modificar el decreto 2420 de 2015, que es el que compila todas las NIF para todos los preparadores de información, y anexa la NIF 17 dentro de este grupo. Pero este proceso de convergencia para NIF 17 es sumamente interesante porque es la primera vez que no decimos incorporemos los ficheros de la NIF, sino que revisemos cuáles son los elementos que nosotros los llamamos en la regulación o el regulador los llamó como simplificaciones, y son una serie de elementos y metodologías y parámetros base para que el preparador de información la utilice y pueda aplicar las NIF 17. Entonces, básicamente ese 1271 lo que hace es incorporar la NIF 17 dentro del anexo de normas financieras, pero también define unas simplificaciones que son unos elementos y unos parámetros base para que los preparadores puedan aplicar esa NIF 17. En últimas, eso está tal vez a 10.000 pies de altura, pero en últimas esto va a redundar en que cuando una aseguradora mida un contrato de seguro, cuando adquiera con usted una obligación de emitirle una renta vitalicia en un sistema pensional, o cuando asuma con usted la obligación de venderle un seguro educativo, esté midiendo adecuadamente y esté revelando la información de esa obligación a través del tiempo con unos parámetros y unas metodologías que internacionalmente ya existe un consenso y una validación con que son las adecuadas y reflejan bien la naturaleza de esas obligaciones. Daniel, pero el 1271 es de 2024, ¿cierto? Sí. ¿Pero cuándo es que entra en ese? Entra en vigencia en 2027, es decir, los preparadores de información, sus primeros estados financieros de entidades que emitan contratos de seguros van a tener que hacerlo bajo esa norma a partir del 2027.
pero la norma nos exige un periodo de comparación. Entonces en 2026, es decir, ya el próximo año, tienen que haber unos estados financieros que ellos llaman estados financieros de apertura. Y eso es básicamente hacer la contabilidad bajo NIF 4 y NIF 17 y, digamos, converger de una manera ordenada y paulatina. Esto es un cambio que tal vez va a implicar unos esfuerzos operativos fuertes, patrimoniales también fuertes por parte de las entidades, y ahí lo que hizo el 261 fue definir un periodo de gradualidad y de convergencia ordenado y paulatino que permite interiorizar esos impactos. Entonces, por ejemplo, a la NIF 17 empieza en 2027 la revelación de información, pero aquellos ramos, productos o flujos donde se observaron que habían unos impactos fuertes, se dieron hasta 10 años de gradualidad para que las entidades los puedan reconocer. Sí, pero es que 2027 es muy encima, ¿no? No es muy poquito tiempo. Esas fueron las discusiones que se dieron a lo largo de ese proceso de convergencia, y si uno se compara, pues siempre vamos a quedar como en la mitad, ¿no? Muchas jurisdicciones, sobre todo en Asia, acá en Latinoamérica, ya empezaron con NIF 17 a partir del 2023. E incluso muchas entidades aseguradoras acá en Colombia, sus casas matrices ya están reportando información bajo la NIF 17. Entonces, nuestro rol, o el rol que tiene el regulador ahí es, pues, alinear, agregarle competitividad a un sector como el sector asegurador colombiano, que quiere y que tiene todo el propósito de unirse a esa carrera de tener los más altos estándares de transparencia, de revelación de información. Entonces 2027 puede que para algunos suene cerca, pero esto ha sido una conversación en la que ya llevamos más de 5 años. Sí, pero las grandes, por ejemplo, las grandes pueden venir a dar las gracias porque ya lo venían haciendo, porque se los venían pidiendo, digamos, desde las matrices. Sí. Pero para las pequeñas, ¿no es una carga excesiva de pronto? Ahí fuimos muy cuidadosos en hacer ese equilibrio. Y tal vez si nos remontamos a toda la hoja de ruta que viene implementándose en regulación del sector asegurador, se maneja algo que es un enfoque proporcional. Y es tratar de, nuevamente, lo primero que hablamos ahorita, ojalá exista una estabilidad, una resiliencia financiera, pero que se promueva un ambiente de negocios competitivo y propicio para que exista también inclusión, porque pues como reguladores el propósito no es imponer cargas excesivas patrimoniales o de pasivo para las entidades que terminen encareciendo de manera innecesaria los productos, sino que ojalá eso esté cuantificándose de acuerdo con la naturaleza de las obligaciones. Y para responder puntualmente a su pregunta, Juan Camilo, ahí esas simplificaciones de las que yo hablaba en el 1271 son claves porque definen unos parámetros y unas metodologías y unos vectores base para toda la industria, pero que si usted es una aseguradora lo suficientemente grande, que cuenta con la información histórica y puede hacer ajustes a esos parámetros y a esas metodologías, puede hacerlo. Pero es una entidad que tal vez tiene unos retos en capacidad operativa, se puede basar en esos parámetros base que se proponen en el proyecto, pues en el decreto que ya fue expedido el año pasado. Oye, Rebeca, perdón, ¿y ese 1272 del 2024, ¿a qué hace referencia? ¿Y cómo podríamos entender que se articulan, digamos, estos pues elementos? Básicamente, o sea, la explicación sencilla es, el 1271 es la norma contable y de revelación de información, por eso es una norma que sale del Ministerio de Comercio. Uh-huh. Y el 1272 es una norma que sale del Ministerio de Hacienda, ya es la instrucción reglamentaria de las aseguradoras de cómo constituir la reserva con base en ese deber de información que les da el 1271. Y ahí es súper importante porque lo que hacen es, desde el punto de vista ya de la contabilidad específica y del manejo técnico de la aseguradora, articular ese manejo técnico con la revelación de información. Y como les decía hace un momento, lo que busca ese decreto es establecer que las reservas se constituyan bajo una mejor estimación del riesgo y de la obligación del asegurador. Pero súper importante, una cosa que me parece súper importante por destacar, es que al hacer ese enlace, identifica correlaciones de riesgos que había en otros puntos de la regulación de las aseguradoras. Entonces, por ejemplo, este decreto elimina la famosa reserva de insuficiencia de primas, ¿sí? Que era una reserva que era relativamente nueva en el régimen de reservas colombiano, que básicamente lo que buscaba era que el asegurador constituyera en reserva una porción de dinero en que cubriera aquella parte de la prima que no estaba cobrando, porque hizo un descuento o porque calculó mal, por la razón que fuera. Aquí ya en este decreto se elimina totalmente, y la razón es que justamente la idea es que la reserva se haga con la mejor estimación de esa obligación. Entonces ya no es que, digamos, listo, usted calculó mal, entonces ahora habrá otra reserva. No, calcule bien, haga la reserva bien y continúe con su ejercicio técnico. Entonces, esa es la relación entre ambos decretos. Otra cosa que yo quería destacar, que creo que vale la pena destacar de este decreto, es que el decreto aplica, o este paquete de decretos aplica
para aquellas actividades que impliquen contratos donde haya algún elemento de riesgo. Entonces, no son decretos que apliquen solamente para la revelación de información de contratos de seguro, sino contratos que de alguna forma prevean un elemento de riesgo. Entonces, creemos que aquí van a entrar todos los contratos que tienen que ver con sistemas de previsión exequial, contratos de fianza, contratos de mutuales de transporte, de algunos temas de responsabilidad médica, bueno, contratos que impliquen una gestión de riesgo. Oiga, pero y como respuestas a estos ajustes a los que ustedes están haciendo referencia, a estos ajustes recientes, ¿qué puede pasar con las reservas, por ejemplo, como la de terremoto o la catastrófica, digamos, en todo este proceso de convergencia? ¿Se van a modificar o qué va a ocurrir? Porque es que esta reserva, por ejemplo, crea unas opiniones divididas frente a su tratamiento y a su metodología de cálculo. Entonces yo sí quisiera un poco oír su opinión al respecto. No sé cuál de los dos se anime. Si quiere yo complemento un poco con lo de las concordancias. Y aquí hacer un plus y una carita feliz a toda la institucionalidad alrededor de la convergencia que se necesitó, porque la doctora Rebeca tocó un tema clave y es, uno lo expide al Ministerio de Comercio a través de una recomendación que emite una institución que se llama Consejo Técnico de Contaduría Pública, y el otro lo emite el Ministerio de Hacienda por ser una modificación del 2555. Entonces, todo esto requirió que se articularan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda, que participara en las discusiones Superintendencia Financiera de Colombia, que participara el gremio de seguros, que se convocara en estas mesas que el Consejo Técnico llevó otro tipo de entidades como las que decía la doctora Rebeca, y pues por supuesto que participara la Unidad de Regulación Financiera. Entonces, crear concordancias entre lo contable y lo prudencial también era un reto. Por ejemplo, ahorita que la doctora Rebeca hablaba en la primera parte de los dos tipos de reservas, la NIF también hablaba de algo que se llaman pasivos por siniestros incurridos o pasivo por cobertura restante. Entonces, crear concordancias entre el lenguaje técnico y contable era clave para brindar certidumbre, claridad a los preparadores y a los que van a usar la información. Y ahí usted toca un punto clave, y es, todo este proceso de convergencia también tuvo que darse a través de una lectura del contexto de nuestro régimen de reservas. Y esto ha pasado en todas las jurisdicciones, y es un reto para el regulador. E incluso en temas tributarios son retos de cómo convergemos a estándares, pero también nos damos cuenta que somos una jurisdicción con unas características particulares. Y usted toca un tema y es un riesgo de terremoto. Colombia está expuesto a un riesgo de terremoto que, en el caso que se materialice con ganas, pues va a crear unos riesgos y unas obligaciones a cargo, pues, de unas entidades que están llamadas a ser las gestoras de ese riesgo y a responder en caso de que se materialice. Y en ese punto, pues seguramente la doctora Rebeca tiene mucho más contexto, pero el desarrollo de la metodología de los cálculos de reservas de terremoto apuntaban a que tuvieran una destinación específica, y es, estas reservas únicamente deberían calcularse y tenerse en cuenta para que se materialice el riesgo de terremoto. Si nos vamos a estándares de solvencia 2, nos dicen usted puede correlacionar eso con otros riesgos, con huracán, con riesgos de catástrofes naturales, incluso con riesgos catástrofes causadas por el hombre como terrorismo u otras cosas, o riesgos de tipo cyber. Lo que está desarrollándose en estas conversaciones hasta este momento, y sin emitir una opinión en particular, es que pues estas ya tienen una destinación específica, y ojalá pues en el contexto de la conversación que ya estamos dando de manera un poco más avanzada, es qué va a pasar cuando converjamos a solvencia 2. ¿Van a seguir en el pasivo o se pueden migrar hacia el patrimonio? Pero hasta el momento, y las luces que dieron estos dos decretos, es que esto va a tener o va a seguir teniendo una destinación específica para el riesgo de terremoto y va a seguir contabilizado en el pasivo. Y antes de seguir en terremoto, pero sin desviar la atención allá, pues también hubo otras que exigieron una suerte de salvedad. Por ejemplo, ahorita la doctora Rebeca habló de las reservas de enfermedad laboral. Esas también, o las de recobro de enfermedad laboral, esas tienen unas dinámicas detrás entre ARLs de qué ocurre cuando el trabajador estaba afiliado a una ARL, pero se le materializó el riesgo cuando estaba en otra. Detrás sí hay que haber unos recobros entre esas ARLs, y eso pues también implicaba que no puedan ser contabilizadas bajo NIF 17 o bajo los principios de mejor estimación de los que hablaba Rebeca. Entonces ahí hubo una suerte de salvedades, ojalá temporales, en las que pues, se hable de cómo debería ser el tratamiento de ellas, y no necesariamente converger por converger o exigir patrimonio por exigir patrimonio, sino nuevamente el mensaje central es: esta regulación tiene que estar enfocada en diseñar las metodologías o proponerlas para que la naturaleza de los riesgos esté bien capturada. Venga, pero uno no podría pensar en un régimen diferencial ahí.
Con excepciones, digamos, todo lo que ustedes, pues lo que estamos diciendo respecto a estos ajustes recientes y llevándolo, por ejemplo, a las reservas del terremoto, uno podría pensar en un régimen diferenciado. Y así se trató el 1271 en sus salvedades. Este tipo de reservas no van a ser calculadas bajo NIF 17, sino como se sigue haciendo bajo este momento. Es que como la NIF 17 está en toda la filosofía también de Solvencia 2. En Solvencia 2 la idea es que todo se calcula en función a los riesgos, pero para que eso sea posible, pues tiene que haber muchísima información. En el mundo llevamos alrededor de 20 años recopilando toda esa información para poder hacer realidad una idea. Que todo lo que yo llevo a reserva es lo que yo puedo estimar va a ser mi obligación. Y lo que dejo guardado en el patrimonio es lo que definitivamente no pude estimar, ni nadie pudo estimar. Entonces, por eso necesitamos una convergencia especial en la cual hoy en día todavía tenemos unas excepciones por la dinámica misma de los ramos. Enfermedad laboral. En enfermedad laboral no podemos estimar que a la persona le descubrieron la enfermedad en el año X cuando se le materializó o se le engendró la enfermedad en el año Y cuando estaba con otra ARL. Sí. Esa reserva es muy particular colombiana. Pero en el mundo, en el régimen ideal y general para todas las aseguradoras en el mundo, uno lo que debería tener es esa idea. Lo que yo puedo estimar ya con toda la información, las metodologías de cálculo, la tecnología que tengo hoy, lo lleve a reserva. Y lo que definitivamente no pude estimar, lo llevo al patrimonio porque es efectivamente lo que se sale de mi análisis técnico. Entonces ese colchoncito que los accionistas tendrán ahí para conjurar aquello. Pero venga, ¿y por qué creen ustedes que era necesario modernizar este régimen de reservas técnicas en Colombia? Eso es una gran pregunta, sí. Porque ahorita dije, todo salió bien en pandemia, ¿por qué necesariamente hacer otra modificación? Y es porque pues existen riesgos emergentes, por ejemplo, los temas de cyber, la cuantificación de esos riesgos o incluso la correlación entre los mismos hace que existan mejores maneras de contabilizarlo. Entonces, y eso también lleva a otra pregunta, y es no solo el régimen de reservas porque es necesario modernizarlo. El régimen de inversiones también han existido levantadas de mano por parte de la industria de revísese, ya existen unos criterios de gobierno corporativo mucho más robustos, porque no mejoramos el tema de inversiones. En temas de inclusión, nosotros en Colombia tenemos una penetración de cerca del 3,2% sobre el PIB, pero hay pares regionales que tienen una penetración mucho más alta, que hacer en términos de nuevas modalidades como los seguros paramétricos. De acuerdo, entonces toda la regulación desde el 2021 ha venido recorriendo una hoja de ruta en la que, nuevamente, por un lado, que el edificio esté con unas bases lo suficientemente grandes para que si se llega a mover todo, pues, sigamos de pie, pero por otro lado también, como impregnamos de competitividad y de un ambiente propicio a negocios para el sector. Entonces, la respuesta corta también tal vez es, el regulador tiene que tener un rol activo de... Si todo salió bien cuando se movieron las cosas, pues significa que van a seguir saliendo bien cuando se muevan más fuerte, tal vez no. Entonces, para eso existen también conversaciones a nivel internacional de cuáles deben ser los estándares en términos de regulación prudencial, y eso es lo que se ha venido desarrollando desde el 2021 hasta la fecha, y es, ojalá esos pasivos estén cuantificados de acuerdo a la naturaleza de esas obligaciones. Y yo complementaría con un tema, es que hay más información, por sí misma hay más información. Entonces, por ejemplo, en el ramo de terremoto, antes el régimen establecía que las reservas se constituían con base en una fórmula de cálculo ya establecida desde los años 70. Pero esa fórmula de cálculo, como a mí me la explicaban los ingenieros sísmicos y los actuarios, suponía que si llegaba la onda sísmica, llegaba a la frontera de Colombia, o bueno, fuera de Colombia, llegaba a la frontera de Colombia, entonces no llegaba a Colombia porque, es Colombia, entonces la onda sísmica se devolvía. ¿Por qué? Porque era una metodología que no estaba calculada con base en el riesgo sísmico que debe contemplar las fuentes sísmicas, no un número que allá alguien dijo que ese era el número que se iba a poner. Entonces, hay más información técnica y hay más tecnología para hacer esos cálculos. Oigan, ¿y qué impacto tiene la adopción de la NIF 17 para las aseguradoras en Colombia? Sí, es que mire, conectándolo también con la respuesta anterior, si uno hace doble clic y sin ponernos tan al detalle, la NIF 17 por lo menos reconoce algunos elementos que vale la pena. El margen de servicio contractual es, usted como aseguradora cada cuánto debería ir reconociendo el riesgo que usted ya cubrió y usted cómo va devengando esa ganancia. Entonces se introducen esa serie de conceptos, se introduce otro que se llama
ajuste por riesgo no financiero, y es en dado caso que las cosas se pongan muy malas para una aseguradora, ¿cuánto le costaría transferirle esas obligaciones a otra aseguradora? Entonces empiezan a surgir unos elementos muy valiosos que trae esta regulación y nuevamente que redundan a la larga en la protección de tomadores asegurados y beneficiarios. Por supuesto, ya estas dos cosas, por ejemplo, el uso de una tasa de descuento para que usted lleve todos los flujos de una póliza al futuro y los traiga a valor presente. La definición de una premia de liquidez si esos flujos son de muy largo plazo. El uso de un vector de inflación si son susceptibles a la inflación. El uso de un vector de salario mínimo si, por ejemplo, es una renta vitalicia que está susceptible a las variaciones del salario mínimo. Todos esos pues traen también unos retos operativos y metodológicos fuertes para las entidades aseguradoras, y ahí lo que yo creo que la regulación hizo fue hacer una convergencia, pero hacer una convergencia con ventanas de implementación amplias y suficientes para que la convergencia nuevamente sea gradual y llegue a tiempo para las entidades. Es decir, llegamos, tal vez un poquito más lento, pero vamos a llegar tarde o temprano. Pero además, fíjese que ustedes lo hacen ver como algo simple, un poco. Pero yo creo que no es tan simple. Entonces sí quisiera un poco que ustedes nos dieran cuáles son esos retos operativos y financieros que van a enfrentar o que están ya enfrentando las aseguradoras con esta nueva regulación. Porque eso no se ve tan simple como lo cuentan. Pues yo creo que hay una historia muy larga detrás y por eso hoy en día Daniel y yo lo vemos simple. Y yo, pues bueno, le llevo varios años a Daniel, sí. Entonces lo veo mucho más simple. No se nota. Y es que, claro, la intervención... La intervención del Estado colombiano en esto viene hace muchos años y acá la inversión que van a tener que hacer las aseguradoras en tecnología, en capacitar personas, realmente la empezaron a hacer en el año 2002. En el año 2002, cuando llegó a Colombia la famosa circular del CEARS, del Sistema Especial de Administración de Riesgos en Seguros, ahí las aseguradoras empezaron a preparar, contrataron personas, formaron personas y empezaron a invertir en todo eso que se llama la administración en función a los riesgos que sufre el asegurador. Entonces, hoy en día, 20 años después, claro, sigue haciéndose la inversión. Yo creo que las aseguradoras están preparadas para seguir, para utilizar toda esa curva de aprendizaje por la cual han transitado en estos ya 23 años y pues por eso hoy en día yo lo veo un poco más sencillo desde el punto de vista de lo que tienen que hacer para poner esto en marcha. ¿Qué va a costar más? Puede que cueste más, pero puede que no. Puede que no, porque justamente acá, como la idea es que sea la mejor estimación, pero de acuerdo al propio riesgo de cada negocio de la compañía de seguros, pues puede que no. Entonces, eso lo veremos. Y Juan Camilo, solo para complementar, insisto mucho en el proceso de convergencia. Se hicieron 3 ejercicios de impacto cuantitativo con las entidades aseguradoras. Se hicieron unos informes de aplicación, una respuesta a cuestionarios cualitativos que demostraran un adecuado entendimiento de la norma. Pero esos 3 ejercicios de impacto cuantitativo permitieron identificar en dónde podía haber flujos, prestaciones, ramos, en los que existieran impactos y en los que tuviese que haber un reconocimiento gradual. Entonces, incluso en algunos observamos impactos y efectos mixtos. Tal vez el pasivo que usted cuantifique con IF 17 sea menor o sea mayor. Donde se vio que era mayor, se dio un periodo de gradualidad para, si se quiere, una manera muy práctica de decirlo, y es que usted difiera esa diferencia a 10 cuotas. Entonces, si usted observó que en el periodo de aplicación inicial le dio 10 pesos más cuantificar bajo NIF que bajo NIF 4, bajo NIF 17 versus NIF 4, esos 10 pesos de diferencia los pueda reconocer de manera gradual hasta el 2037. Entonces... Pero mire, y ustedes, venga, solo por seguir en esa línea, con todo eso que ustedes plantean, ¿qué gana el consumidor realmente? Es decir, ¿qué es lo que lo beneficia? Hay mejores seguros, hay más confianza, es decir, ¿cómo es que él se ve beneficiado? Yo sí quiero oírlos. Yo me atrevo a decir que, de entrada, así, la primera idea que se me viene a la cabeza es mayor eficiencia en la estructuración de las notas técnicas de los productos de seguros. ¿Por qué? Porque en la medida en que la aseguradora puede utilizar toda la información que tiene sobre su propio negocio para calcular sus reservas y, por esa vía, calcular sus tarifas, ahí de entrada para mí se genera una mayor eficiencia y para el cliente, porque la aseguradora va a partir de un mejor conocimiento de su propio riesgo financiero, su propio riesgo técnico y del riesgo del cliente para hacer el producto mucho más tailor-made. Y eso es el camino en el que viene recorriendo Colombia, yo diría que desde el año 2002.
Entonces, para mí, de entrada, eficiencia. Eficiencia. Yo insisto en lo del edificio, de tener la tranquilidad de que tiene unas bases y unos cimientos muy fuertes porque la regulación lo está diciendo así. Entonces, un tomador cada vez que hace, o más bien, cada vez que una aseguradora se compromete con un tomador de seguro, con un beneficiario, con un asegurado, estos consumidores van a tener la tranquilidad de que si existe el respaldo financiero y la sostenibilidad y la resiliencia en esa entidad para que asuma esa obligación. Así las cosas se pongan demasiado feas. Hoy hablamos de reservas, pero las modificaciones que vienen hacia adelante tienen que ver, por ejemplo, con patrimonio adecuado. Y es ya cuando existe una escena, cosas que ocurren cada 200 años, cómo las vamos a cuantificar y cómo va a cuantificarse el patrimonio de esa entidad para entrar a responder con esas obligaciones que sucedan con una frecuencia muy baja, pero que puedan traducirse pues en unas pérdidas muy altas. Entonces, a la larga, todo esto redunda nuevamente en tomador, asegurado y beneficiario, y es tener la tranquilidad de que cuando compra un seguro, esa entidad sí va a tener la capacidad financiera de hacerle frente. Oiga, Daniel, pero venga, le pregunto una cosa, y si no me la puede contestar lo entiendo, pero ¿qué debería esperarse hacia adelante en materia de regulación prudencial y el régimen de reservas técnicas en Colombia? No, yo creo que esa pregunta sí se tiene que contestar siempre porque debe existir certidumbre sobre qué va a pasar con la regulación. Y en 2021 la URF publicó una hoja de ruta precisamente para trazar cuáles iban a ser las estrategias que se iban a desarrollar hacia adelante. Fue la primera vez que para un sector se trazó una hoja de ruta en particular. Una buena práctica internacional es publicar una agenda regulatoria a 1 año o a 2 años, y a que se publicó y se diagnosticó qué debíamos hacer hacia 5, 6 o 7 años. Ya hay un camino recorrido, hubo estudios alrededor de inclusión, hubo modificaciones en el Plan Nacional de Desarrollo alrededor de seguros paramétricos, se está desarrollando un estudio sobre comercialización de seguros, hubo una modificación al régimen de reservas técnicas en 2022 que nos dio sus primeros pinos, se dieron 2 modificaciones el año pasado de los 2 decretos que estamos hablando, y hacia adelante no es nuevo, ya estamos montados en la conversación desde hace 5 años que vamos a converger hacia Solvencia 2, una regulación basada en riesgos para que el patrimonio adecuado nuevamente refleje esas posibilidades pequeñas pero que pueden llegar a ocurrir y que pueden afectar la estabilidad del sistema. Y le pregunto a los dos un poco, digamos, ¿qué falta, qué pasos faltan para completar la modernización de la regulación del sector asegurador? Falta justamente lo que dijo Daniel al final, y es terminar de implementar Solvencia 2. Solvencia 2 supone que en el patrimonio técnico estén reflejados todos los riesgos que la aseguradora va a correr, no solamente los riesgos técnicos por los riesgos que asegura, ni solamente los riesgos financieros del riesgo activo, el riesgo de mercado, sino otros riesgos que puede sufrir la aseguradora y que la pueden llevar a la quiebra, como por ejemplo el riesgo operacional, como por ejemplo el riesgo, de pronto se me escapa el riesgo de mercado, pero el riesgo de mercado general, ¿no? Claro. No solamente el pegado a la inversión de las reservas y al resto de inversiones. Entonces son otros riesgos que la pueden llevar a la quiebra, que la idea es que hay que cuantificarlos, y esa cuantificación verla reflejada en el patrimonio técnico, ¿sí? Ahí se ha avanzado mucho en el riesgo operacional. Desde el año 2008 Colombia ha avanzado mucho en la recopilación de información para identificar el riesgo operacional de las compañías de seguros, para poder establecer esos cálculos que lleven a que ese riesgo sea también cuantificado en el patrimonio técnico. Pero es básicamente eso, la convergencia a solvencia. Sí, si nos vamos a temas prudenciales, si nos vamos a los otros, en inclusión, pues también hay una hoja de ruta muy ambiciosa en saber si es necesario que esto sea un instrumento catalizador, que se definan nuevas modalidades, que se hable de comercializadores e intermediarios de seguros para dinamizar la dimensión de acceso a seguros, que es una dimensión súper importante en temas de inclusión, porque tal vez muchas de estas conversaciones se elevan tanto que vuelve al mismo punto. Pues tal vez a un consumidor, a un comprador de SOAT no está pendiente de cómo están calculando esa reserva, pero tal vez a un consumidor de SOAT sí le puede llegar a interesar cómo se está comprando ese seguro, cuánto es la comisión de intermediación, qué pueden ocurrir con otras modalidades de seguro. Si yo me quiero asegurar por cortos periodos de tiempo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Bajo qué modalidad? ¿Cómo se calcularía la reserva de cara a la aseguradora en ese momento? Entonces, la hoja de ruta tiende unas dimensiones mucho más holísticas de cómo el edificio está lo suficientemente robusto para hacer frente a esas pérdidas posibles, pero también cómo crea un ambiente de negocios propicio para el nuevo desarrollo de otros modelos de negocio. Entonces yo creo que también el tema de la inclusión y la adopción de nuevas tecnologías debe ser algo clave que se aborde. Yo quisiera preguntar un poco, insistir un poco que nos contaran, digamos, con algo un poco más de detalle,
¿cómo es esa relación entre esta reforma y esos estándares internacionales de Solvencia II? Pues, a ver, tenemos que partir de dos cosas. Uno es las normas internacionales de información financiera, que como bien lo explicaba Daniel, son aquellas normas bajo las cuales se produce la información que se revela al público sobre la situación financiera de la compañía de seguros. Y otra cosa es el régimen de Solvencia II, que es aquel régimen internacional que busca que el patrimonio técnico de la aseguradora esté calculado en función a los riesgos que ella corre. Y eso es fácil decirlo, pero eso detrás lleva a un concepto que lo había olvidado, pero es un concepto que viene acuñado desde los años tal vez 90, y es que la solvencia de la aseguradora es dinámica. No todas las aseguradoras tienen el mismo requerimiento de patrimonio técnico, ni todas tienen el mismo requerimiento de constitución de reservas. ¿Por qué? Porque todo eso va pegado no solamente a los riesgos que ellas, a los contratos de seguros que celebra, sino a los demás riesgos que ella va corriendo como una empresa activa en un país como Colombia. Entonces, Solvencia II lo que busca es que el patrimonio técnico se calcule en función a la probabilidad de quiebra de la aseguradora, en función a todos los riesgos que corre, los de seguros y los de no seguros, y las normas internacionales de información financiera, cómo le cuenta cómo está su situación financiera al resto del mundo. Entonces, esos son como los dos parámetros que tenemos hoy en día, que como dice Daniel, hubo una muy buena interacción de las diferentes entidades mercantiles y financieras colombianas, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que convergieron para los dos responsables de la implementación en Colombia de esas normas internacionales, hablaran y sacaran estos dos decretos para que se hablara la forma como se produce la información con la forma como ya adentro se lleva ese manejo de esos recursos. Sí, y hacia adelante hay... La ventaja de haberlo hecho tal vez un poco después de otras jurisdicciones es ver esas lecciones aprendidas. Exacto. Y como regulador siempre se está pendiente de estándares, pero también de otros, pues si el otro se cayó allá, pues yo de pronto me hago por el ladito, ¿no? Entonces, ahí se observaba que, por ejemplo, hubo jurisdicciones que convergieron primero a Solvencia II y luego intentaron adoptar la NIF 17. Y había que devolverse, crear esa incertidumbre sobre modificar reglas que acabo de cambiar. Y aquí, por ejemplo, hay elementos técnicos que se hablan mucho, que crean muchas sinergias. Ahorita hablaba del ajuste por riesgo no financiero, de qué pasa yo como aseguradora si quiero transferirle todas las obligaciones a otra aseguradora. En Solvencia II hablamos de margen de riesgo. La doctora Rebeca hablaba de mejor estimación de las reservas técnicas. Todas esas, uso de mejores hipótesis, uso de mejor información, uso de tasas de descuento, de vectores, también lo requiere Solvencia II. Entonces, de entrada ya empiezan a haber muchas sinergias, muchas señales de estos dos estándares se hablan, y en el mejor de los casos, una regulación prudencial robusta estaría teniendo en cuenta estos dos estándares, nuevamente con el objetivo de proteger a asegurados, tomadores y beneficiarios. Bueno, pues doctora Rebeca Herrera Díaz, mil gracias. Doctor Daniel Tocaría, también Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido aquí a Insure Voice, el podcast del Departamento de Seguros de la Universidad Externado de Colombia. Y pues espero volverlos a ver por acá pronto. Creo que fue absolutamente importante y nutritiva todos sus comentarios. Bueno, mil gracias. Espero que esto que ustedes han comentado les sirva en general al sector y particularmente a los consumidores. No, gracias, doctor Neira, por la invitación. Gracias, Daniel, por compartirla. No, a ti, Rebeca, y a usted, Juan Camilo, por esa invitación para hablar de esto que pocas veces se habla, pero que es supremamente relevante e importante para todo el sector. Muchas gracias. Sí, que a ustedes les apasiona. Sí. Bueno, muchas gracias y adiós. Y así llegamos al final de este episodio de Insure Voice, el podcast sobre derecho de seguros de la Universidad Externado de Colombia. Esperamos que esta conversación haya brindado nuevas perspectivas sobre el mundo de los seguros. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, @derecho de seguros, _USE, y Facebook, Departamento de Riesgos y Seguros.